Bueno, y la canciller Sandra Jovel objeta los cambios, las modificaciones anunciadas por la CICIG y dice que las negociaciones tienen que ser entre el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Jovel. Pero antes los dejo con la nota del día. La canciller Sandra Jovel afirmó que Naciones Unidas se encuentra evaluando y trabajando para mandar un listado de sustitutos para que sea nombrado un nuevo titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Obviamente solicitando la información, en la conversación que tuvo el presidente Morales con el secretario Guterres, pues le pidió los nombres de las personas que sustituirían al señor Velázquez y estamos a la espera de esos nombres. Y mientras tanto, el señor Velázquez, pues entiendo, estará apoyando fuera del país. Además, la canciller afirmó que no existe un comisionado adjunto, ya que esto debe pasar por el gobierno de Guatemala y es el gobierno quien tiene que aprobar al próximo comisionado de la CICIG. No hay ningún comisionado adjunto, de todos modos eso tiene que pasar por el gobierno de Guatemala y el gobierno de Guatemala lo tiene que aprobar. ¿Quién será la persona? Así Naciones Unidas presente a los candidatos, nosotros tendremos que decidir si es la persona correcta o no es la persona correcta. Agregó que por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores ya se negaron las visas de los trabajadores de la CICIG y que no deberían seguir trabajando porque estarían de forma ilegal en el país. Por su parte ya se denegaron esas visas y ¿ellos no pueden seguir trabajando acá? No deberían. ¿Y si continúan? Pues estarían de manera irregular e ilegal. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves, la etiqueta SF Jovel. Hablamos de esta reacción, la postura de la canciller Sandra Jovel del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la información que emanó de CICIG de estas, digamos, modificaciones que se hicieron a la comisión. Uno, que se había recibido ya un desembolso por parte de una donación de Estados Unidos, pero además que se habían realizado cambios para fiscalizar, hacer más transparente la gestión de la comisión. Ella dice no ha sido notificada y que esos cambios debieron ser negociados entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Jovel. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Estorro Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches. Philip Chicola, buenas noches. Buenas noches, Benkei. Comencemos con esta información. Ya, lo primero, los 6 millones de dólares, aquellos famosos 6 millones de dólares que estuvieron en el hold, pues ya han sido desembolsados, pero lo que más llama la atención son estas modificaciones, esta reforma, digamos, a un sistema de transparentar el trabajo de CICIG, uno, en el tema del gasto de los recursos de la comisión y dos, también en informar trimestralmente cómo se va reforzando al Ministerio Público. ¿Qué podemos observar de esta, primero, de esta información de los cambios en CICIG? Bueno, para empezar, ya la CICIG reformada ya se está dando ante nuestros ojos. La que había mencionado incluso Pompeo, el secretario Pompeo. Sí, porque realmente desde que se empezaron a levantar, digamos, algunas dudas en Washington sobre actuaciones de CICIG en Guatemala, muchos de los interlocutores en Washington que se preocuparon por la situación de CICIG, básicamente empezaron a proponer dos reformas, y que son reformas, digamos, internas, que ni siquiera requieren una revisión de mandato. La primera es la creación de una especie de board de overview, así es como se le denominó por digamos, los tomadores de decisión en Washington, que impulsaron esta propuesta. ¿Qué es este board overview? El board de overview básicamente es institucionalizar un espacio en el cual se sienten los donantes de CICIG para que de forma sistemática e institucionalizada CICIG tenga un espacio de rendición de cuentas. O sea, porque, digamos, el mecanismo ya existe, pero digamos, es un mecanismo que se reúne, si bien va una vez al año, no es permanente. Entonces termina siendo más que nada una conferencia en donde CICIG llega, cuenta su plan del año y adiós. La idea del Board de Overview es que sea un mecanismo institucionalizado. Entonces, donde CICIG tenga que constantemente estar, digamos, presentando informes de resultados. Ese Board de Overview, digamos, puede preguntarle a CICIG, mira, ¿por qué sucedió tal cosa? O aclararnos esta otra, etcétera, etcétera. O sea, es crear un espacio de, digamos, de revisión, pero que está integrado
por quien paga. O sea, aquí, como Los dice donantes. el dicho, quien paga los mariachis Pide las canciones. pide las canciones. Segundo, la otra propuesta era institucionalizar la figura del comisionado adjunto, porque CICIG ha tenido comisionados adjuntos. Cuando ustedes empiezan a oír, no, es que la figura del comisionado adjunto es ilegal, pues ya han habido como 4. Lo que pasa es que es una figura que no ha estado institucionalizada. Pero ha sido de facto, ¿verdad? No ha sido de... Pero es que el convenio de CICIG es muy claro en establecer que la estructura interna La deciden ellos. la deciden ellos, o sea, no hay... Digamos, siempre había un encargado por si físicamente no estaba por ejemplo, el comisionado. Y digamos que prácticamente mucha de la estructura de CICIG se ha redefinido en función al comisionado del momento. En tiempos de Carlos Castresana, CICIG tenía una figura que se llamaba la jefatura de gabinete, que es el equivalente a lo que en el ejército se conoce como la jefatura de Estado Mayor, que es como la persona que se encarga de coordinar a todas las diferentes dependencias. Luego esa figura se suprimió y ahí es donde surgieron, digamos, como los subcomisionados o comisionados adjuntos o directores generales. Ahora hay una figura que es secretario general, o sea, ¿me entienden? La estructura interna es maleable y se ha permitido a cada gestión, o mejor dicho, no se ha permitido, así ha sido, cada gestión ha definido el modelo digamos, de interno o de estructura interna que ha querido. Entonces, la idea del comisionado adjunto es institucionalizar la figura de un número 2. Ahora, pero este es como un contrapeso para el comisionado. ¿Cuáles serían las funciones de este comisionado adjunto o qué es lo que se está discutiendo? ¿Qué tendría de novedoso esto? En la lógica del presidente y de la ministra Jovel, el comisionado básicamente sería un control remoto. Sería que el comisionado, me refiero al comisionado adjunto, subcomisionado, como que quieran llamarle. Este comisionado o comisionada estaría sujeto a las órdenes de Iván Velázquez, donde quiera que él esté, sea en El Salvador, Nueva York o Bogotá. Y que ¿O Guatemala? O Guatemala, puede ser, ¿verdad? Pero políticamente es lo menos probable, digo yo. Este comisionado, subcomisionado o comisionado junto o comisionada estaría básicamente recibiendo órdenes. Y esas órdenes serían, más que órdenes, serían procesos de seguimiento de ciertos casos, ¿verdad? Mire, todavía tenemos pendiente varios miércoles de CICIG, varios jueves de CICIG y yo no sé si más viernes de Consuelo. Pero la canciller habla de que ellos buscarían en este comisionado adjunto que trabajara de manera muy coordinada con el gobierno. ¿Qué significa eso? ¿Qué mensaje quiere enviar eso? Mira, porque como lo estamos planteando así, sería como el ejecutor, digamos, o quien va a implementar las cosas en el terreno. Ahí es donde yo veo la contradicción, contradicción, porque precisamente no se unió la lógica de CICIG a, por ejemplo, el gobierno, cualquier gobierno que sea de Guatemala, porque precisamente le tiene que contar las costillas al gobierno. Si ustedes leen el documento, el acuerdo está precisamente para buscar SIACs. ¿Qué son las SIACs? Básicamente son estructuras, son grupos que se forman dentro del mismo gobierno para fines ilícitos, digamos, saquear la SAT o digamos, tener niveles de saqueo en el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Comunicaciones o Agüita Mágica, coimas, o cooptar, fraudes, para esto, coimas de TCQ. Entonces no puede el gobierno ser parte de eso, porque el que está siendo cuestionado es el gobierno. O sea, ahí, por eso me parece, no tiene sentido en el acuerdo lo que dice la canciller, porque ahí el gobierno sería juez. Y parte de y el gobierno, dentro de la lógica del mismo acuerdo, está sujeto precisamente a las investigaciones. De hecho, el único ente del Estado que al final entra dentro de toda ese ente de gobierno que entra en alianza con es el MP. El Ministerio Público. Pero hay un sentido de transmisión y ¿cómo es que le llaman esto? Capacidades. De capacidades y la traslación de técnicas. Y el monopolio de la investigación que tiene el Ministerio Público en la normativa legal nacional. Nuestro sistema jurídico le da al Ministerio Público el monopolio de la investigación. Entonces, a mí me parece
eso de que queremos participar y queremos tener constante vigilancia sobre este comisionado o comisionada adjunta, eso contradice el mismo acuerdo. Yo, de cierta manera, siento que van un poquito más en la lógica de ganar tiempo, de meterse a una negociación larga para llegar a septiembre del próximo año. Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Jovel. Volvemos. Seguimos hablando de las declaraciones de la canciller y qué pasa con las visas de los investigadores de la CICIG. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Jovel. Estamos discutiendo, analizando las declaraciones de la canciller Sandra Jovel respecto a estos cambios que se han anunciado en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Hablábamos antes del corte de esta contradicción de buscar, digamos, una aprobación previa de quién será el comisionado adjunto, pero en el origen de la misma constitución de la comisión se buscaba la distancia, digamos, o la independencia de la comisión y que el gobierno estuviese separado de esta decisión de quién nombraban como comisionado de la misma. ¿Qué está pasando? Y ahora la pregunta es, si Iván Velázquez elige a un comisionado adjunto, este automáticamente no va a tener la aprobación, entonces, del gobierno. Pues que no debe tener la aprobación. No. El acuerdo no establece... ¿Dónde saca? Miren, de la declaración no te dice este placete, esa aprobación. Ya de entrada habría una contradicción interna en el acuerdo. Y de hecho el acuerdo, digamos, establece que el nombramiento de comisionado, y en este caso sería comisionado o comisionada adjunta, igual no está sujeto a... Porque si no, entonces, ¿qué ratos los gobiernos le hubieran dicho a la CIG a quién contratar y a quién no contratar? Ahorita se están sacando, pero casi que por default, yo no digo default, sino por devisa, ¿va? Porque no tiene devisa. Porque no hay devisa, les están quitando la visa, les quitaron la visa. Pero no, habría una segunda contradicción todavía peor, porque en realidad ahí esa facultad la tiene el secretario general de Naciones Unidas. Me refiero a la facultad del nombramiento de las personas, y las personas que estén arriba en la cabeza de ese ente que se llama CICIG, y esté usted no de acuerdo o esté, sí, o sea, no, estamos eso es irrelevante. Miremos el hecho, cómo está miremos el mandato, miremos el hecho. Y el hecho es un acuerdo entre el Estado de Guatemala y Naciones Unidas. O sea, me guste o no me guste, es un acuerdo que se hizo, y uno por principio del otro, ¿verdad? Del cumplimiento de los acuerdos que se hace de buena fe por las partes. En realidad el gobierno no tiene absolutamente, el gobierno de Guatemala no tiene absolutamente nada que decir, porque si no caería entonces en el primer asterisco, que es una contradicción también, que entonces empieza a decir quién va y quién no va. Por supuesto que podría hasta condicionar, a usted lo dejo, pero si no me investiga, ¿verdad? ¿Y cuál es la lógica de la CICIG? Que viene de la lógica de las primero CICIACS y luego CIACS, ¿verdad? Viene precisamente para investigar las estructuras criminales dentro de un gobierno. Entonces no puede estar decidiendo quién le cae bien y quién le cae mal dentro de esa organización. No se puede. Ahora, lo que sí tendría sentido era lo último que mencionabas en el bloque anterior. Están ganando tiempo, buscan ganar tiempo con este tipo de declaraciones de decir no vamos a reconocer estos cambios que se han anunciado de CICIG, o el nombramiento de un comisionado adjunto que no tenga la aprobación del Ejecutivo. Philip, ¿en qué parte está el mandato eso? En ningún lado. En ningún lado. Es que miren, hay dos elementos de la declaración de la canciller que está equivocada. Uno, el mandato expresamente establece que la designación del comisionado es una decisión unilateral del secretario general de Naciones Unidas. Ya el secretario general de Naciones Unidas básicamente ha dicho, miren, Iván Velázquez es el comisionado de la CICIG. Dado las condiciones fácticas que de momento impiden su ingreso al país, la decisión fue que se designe a un comisionado adjunto, que por cierto también lo pidió Estados Unidos, así que se queda bien con Estados Unidos, la CICIG Reforma entra a trabajar. Entonces hay un comisionado adjunto designado por el comisionado, y el comisionado adjunto es el que puede llevar a cabo la operación de CICIG en el día a día.
Y ahí está, y así de fácil y sencillo. En esa ecuación el gobierno de Guatemala no da beneplácito. ¿Por qué? Porque no es un embajador. No está establecido en el acuerdo de Naciones Unidas que el gobierno acepte al designado. Ese es el primer error. Segundo error, el tema de las visas. El acuerdo es específico en decir que el personal de la comisión no está restringido a ninguna decisión migratoria mientras opere en el país. Dicho de una forma más sencilla, no necesitan visa. Entonces, cuando la canciller dice es que se le denegó la visa, entonces estarían trabajando en condiciones irregulares, eso es mentira. O sea, el acuerdo expresamente establece como una de las garantías o de los derechos de los miembros de la comisión no estar sujeto a condiciones de política migratoria. Se me ocurre algo. ¿Qué pasa si, bueno, ustedes sabrán, muchos de estos investigadores que integran la comisión, pues son extranjeros? ¿Qué pasa si por fiestas de fin de año, estas personas que no tienen esa famosa visa deciden pues ir a pasar las fiestas con sus familias y bueno, en enero regresar? Y no lo dejan entrar. Ahí habría entonces sí un problema. problema. Para empezar, ¿de cuántos países Guatemala pide visa? Ese es otro tema, ¿no? Con que no saquen otro documento como aquel con el que se prohibió la entrada de Iván Velázquez. Ajá. Pero, digamos, aquí hay un proceso sistemático de obstaculizar investigaciones. De querer en algún momento obstaculizar estas investigaciones. Mira, si no dejaron entrar a Marduk, de lo que estás diciendo tiene todo sentido. Se pueden... O sea, razón. Se les puede ocurrir... Y a mí se me ocurre el Consejo de Seguridad Nacional. Salgámonos de la CICIG y vámonos a Marduk. ¿Verdad? El grupo de rock que no dejaron entrar de Suecia, ¿de dónde? ¿Verdad? Los que gritaban. Sí, y entonces se les ocurrió no dejar entrar a Marduk y no lo dejaron entrar. ¿Y qué? Por eso te digo, se me ocurre ahorita no quieren dejar Consejo entrar de Seguridad. Ahorita no quieren dejar entrar a Chilaquil. El predicador hondureño. El predicador hondureño, este señor. Y Chilaquil ya está anunciando que va a venir a Guatemala. Además, Chilaquil sí puede entrar, fíjate, por la libre locomoción por el CA4. Porque es hondureño, Chilaquil puede predicar y estar aquí en Guatemala. Era lo que pasaba, acuérdense que el gobierno de Guatemala dijo, no voy a permitir el ingreso de los hondureños. No se puede. No se puede. Media vez vengan debidamente identificados y cumplan con las normativas migratorias amparadas en el CA4, tienen libre tránsito por territorio guatemalteco. Entonces, pero fíjate que aún así estoy seguro que algún se les va a ocurrir alguna estupidez. Y no van a entrar. Pero tenés razón. Aquellos muy contentos se van a ir a pasar Navidad. Y luego otra cosa. La Corte de Constitucionalidad no le dio trámite al amparo por el tema de las visas por razones de competencia. Porque la decisión de no otorgar la visa es del Ministerio de Relaciones Exteriores. La ley de amparo es bastante específica en establecer que la competencia de los amparos ante o contra actuaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores es de la Corte Suprema de Justicia. Por ende, la Corte de Constitucionalidad no lo rechazó. Se lo trasladó simplemente a la dijo, CCJ. mire, eso que usted está peleando no me compete a mí, le compete a él. Entonces se la pasó para allá. Así que ahora es la Corte Suprema la que va a conocer ese proceso. La que tiene esa... Y a mí no me va a extrañar que la Corte dé con lugar el amparo. Con lo cual también creo que va a servir un poco para decir, miren, no es la Corte de Constitucionalidad exclusivamente la que tiene una postura determinada. A mí, en esta información que emanaba de los cambios de CICIG y bueno, que los 6 millones de dólares, el nombramiento del adjunto, este proceso de rendición de cuentas, que todo venía, como mencionaba Philip, como un interés de Estados Unidos de mejorar ciertos procesos de la CICIG. Exactamente. Pero el gobierno guatemalteco no fue invitado a esa eso te iba a decir, o sea, el gran ausente fue el gobierno de Guatemala. Entonces, ¿qué pasa con la negociación? Hecho para precisamente ver niveles de corrupción dentro del gobierno. Entonces, es imposible que le den entonces ¿Qué pasa entonces con la queja del gobierno? Al final de cuentas, ¿qué está sucediendo en Naciones Unidas con las quejas que fue a presentar el presidente Morales? Incluso en la Asamblea. Es que la queja... Y es que precisamente... precisamente ese es el argumento del gobierno. Nadie toma en cuenta mis quejas. Pero porque las quejas no tienen sentido. Es que ese es el problema. En cambio, Estados Unidos dice, miren, ¿ante quién responde CICIG? Pues no está claro. Hay que crear un board de overview. El concepto de accountability que está tan desarrollado e impregnado en la cultura política norteamericana. Segundo,
Aparte del comisionado, ¿qué otra figura de autoridad en la comisión hay? No hay. Ok. Bueno, hay que Entonces, crear una. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos, y esa reflexión surge desde el hold de Marco Rubio, Sí. que fue, ¿qué? En mayo. Estados Unidos dice, miren, aquí hay que crear dos cosas, un board de overview y un comisionado adjunto. Va, y le dice a Naciones Unidas, ¿querés que yo siga siendo parte de este proyecto? Tengo estas observaciones, board de overview y, ¿cómo se llama? Comisionado adjunto. Y aquí van los 6 millones. Bien, Sí, ahí están los 6 millones. No, Sí, pero van viene a los 6 Naciones Unidas y dice, pues sí, tenés razón, son observaciones válidas. Ok, sí, vamos a crearle un board de overview y un comisionado adjunto. O sea, dense cuenta, cuando hay una observación, señalamiento, duda, crítica, propuesta que tiene sentido, ¿cuánto tiempo se tardó Naciones Unidas para darle trámite? 6 meses. La queja de Guatemala ante Naciones Unidas lleva Bueno, un año 14 y meses, 15 ajá. meses, y Naciones Unidas sigue diciendo, no entiendo de qué te estás quejando. O sea, ya Naciones Unidas evidenció que ya hubo un actor que dijo, mira, tengo dudas sobre si sí, te propongo esta ruta de mejoras. Y en 6 meses le dio trámite. Y Estados Unidos dice, pues muchas gracias por haber atendido las propuestas que di. Aquí está el cheque de $6 millones. Ahí está CICIG reformada. Ahora, entonces, ¿qué está Que siga la fiesta. Ahora, bueno, pero ¿qué está haciendo? ¿Cómo entender la postura del Ejecutivo? Porque el Ejecutivo sigue diciendo esta negociación. Yo creo que, bueno, la canciller Jovel está repitiendo un discurso que yo creo que ella espera que repitiendo ese discurso se vuelva realidad en algún momento. O sea, está diciendo, ya me informaron a mí que nos están preparando una lista de comisionado adjunto y que vamos a elegir y vamos a aprobar la lista. Entonces eso no está sucediendo. No se puede. Eso ya lo ha dicho repetidas veces la canciller y al parecer, señores, no me gusta decir eso, pero pareciera que las declaraciones de la canciller son fake o algo, porque entonces no está sucediendo. Si vemos la información desde Naciones Unidas que se están dando estas modificaciones que pedía Estados Unidos en su momento en aquellas discusiones, aquellas hearings, ¿recuerdan? Que duraban varias horas. 4 horas. 4 horas. Esos cambios están caminando, pero la información que la canciller da respecto a cómo va esa negociación, cómo va ese nombramiento del comisionado adjunto, nadie en Naciones Unidas confirma que estén elaborando una lista de candidatos para que el gobierno de Guatemala lo apruebe. Porque eso no lo está haciendo Naciones Unidas. Ahorita mismo Iván Velázquez debe estar haciendo la lista, pensando, mira vos, te interesa, que no sé qué, porque es decisión de él. Así opera el mandato, no es Naciones Unidas. O sea, el secretario general en esta vela, en este entierro no tiene vela. Solo tiene que haber un comisionado adjunto, Mira, eso le están pidiendo. Artículo 5, porque están preguntando, ¿y dónde dice lo que usted dijo? Artículo 5 del acuerdo, ¿verdad? El acuerdo del convenio CICIG entre Naciones Unidas y el Estado de Guatemala. Artículo 5. La CICIG estará integrada por, digamos, el numeral 1, por un o una comisionado o comisionada, ¿verdad? Y el personal especializado que pertinente a una secretaría. B. Y entonces empiezan las literales. El comisionado designado por el secretario general de la Organización de Naciones Unidas será responsable general de las actividades de la CICIG, representando a la comisión ante el gobierno de Guatemala, ante otros estados y organizaciones locales e internacionales. Debe ser jurista, poseer un nivel de competencia profesional en esferas directamente relacionadas y sigue algunos requisitos para él, ¿verdad? Periódicamente el comisionado informará sobre sus actividades de esta comisión al secretario general de Naciones Unidas. Y él habla del personal y dice, también habla en el C de una secretaría que estará a cargo de un funcionario internacional quien tendrá la administración general. Ahí es donde viene aquello que vos ponías como el jefe del Estado Mayor del Ejército, ¿verdad? Que hay jefe de Estado Mayor, en otras ocasiones. Esta secretaría funcionará bajo una autoridad general y dirección del comisionado, como ya lo estableció en la literal A del artículo 5. Pues está claro. En ningún momento, por lo menos, el acuerdo no le da. Esa es una. Y la no otra, le da vela en este velorio al gobierno. Y la otra, rapidito. El artículo 10, numeral 1, literal A, establece privilegios e inmunidades del comisionado y del personal de la CICIG.
exención de disposiciones que restrinjan la inmigración y otro registro de extranjeros. Están exentos. Están exentos, no necesitan visa, no necesitan visa de trabajo. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más de las declaraciones de la canciller SF Jovel. ¿Qué más dijo la canciller en sus declaraciones a la prensa? De eso hablaremos al volver. La canciller Sandra Jovel afirmó que Naciones Unidas se encuentra evaluando y trabajando para mandar un listado de sus institutos para que sea nombrado un nuevo titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Obviamente solicitando la información, en la conversación que tuvo el presidente Morales con el secretario Guterres, pues le pidió los nombres de las personas que sustituirían al señor Velázquez y estamos a la espera de esos nombres. Y mientras tanto, el señor Velázquez, pues entiendo, estará apoyando fuera del país. Además, la canciller afirmó que no existe un comisionado adjunto, ya que esto debe pasar por el gobierno de Guatemala y es el gobierno quien tiene que aprobar al próximo comisionado de la CICIG. No hay ningún comisionado adjunto, de todos modos eso tiene que pasar por el gobierno de Guatemala y el gobierno de Guatemala lo tiene que aprobar. ¿Quién será la persona? Así Naciones Unidas presente a los candidatos, nosotros tendremos que decidir si es la persona correcta o no es la persona correcta. Agregó que por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores ya se negaron las visas de los trabajadores de la CICIG y que no deberían seguir trabajando porque estarían de forma ilegal en el país. Por su parte ya se denegaron esas visas y ellos no pueden seguir trabajando acá. No deberían. ¿Y si continúan? Pues estarían de manera irregular e ilegal. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Luis Sacché. Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta SF Jovel. Estamos hablando de estas declaraciones, la postura del gobierno de Guatemala respecto a la información de las modificaciones de la CICIG. Usted ya escuchaba también el tema de las visas que hablábamos también en el segundo bloque. Dice ella, estarían los investigadores trabajando de manera irregular, ilegal. Mira, pues hay un dato bien interesante. Si ustedes buscan Ministerio de en Google, ahorita los invito a que lo hagan en casa y Estuardo lo puede hacer también. Busquen en Google. Vamos a ver. Ministerio de Relaciones. ¿Qué apostás? Porque vos empezás apostando comida. Mira, ya. Hay una página que se llama Clasificación para fines de exención y obligatoriedad de visa. Es una página del Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí la tengo. Lo que pasa es que no, la cámara no me la va a tomar. Pero los invito a que busquen visas Ministerio de Relaciones Exteriores Guatemala y les va a salir una página que habla o que se intitula Clasificación para fines de exención y obligatoriedad de visas. Y ahí básicamente en una segunda tablita dice exento de visa, número 89, personal de Naciones Unidas. O sea, cualquier personal de Naciones Unidas, cualquiera, está exento de visa. O sea, no solo, digamos, no solo está el acuerdo bilateral Guatemala-Naciones Unidas que da creación a CICIG y que reconoce como un derecho como un privilegio realmente de los funcionarios y del comisionado de CICIG estar exentos de cualquier disposición migratoria. Aparte, Guatemala tiene, dentro del marco de acuerdos internacionales, un acuerdo mediante el cual reconoce que los funcionarios de Naciones Unidas están exentos de visa. Entonces, por cualquiera de los dos caminos, la conclusión es bien clarita. El personal de CICIG no necesita visa. Entonces, la canciller, por eso le digo, se equivoca. Pero a mí me preocupa una cosa, porque ya lo vimos. Que a mí no me va a extrañar que el día de mañana, cuando haya una audiencia de N caso, venga algún abogado defensor y diga, mire, fíjese que aquí el sería mandatario de la CICIG está de forma ilegal, entonces por favor, juzgado, no permita que esté aquí o que se desarrolle la audiencia. Eso lo intentaron hacer en el caso de Agua Mágica de Valdetti. Entonces, ¿qué va a ocurrir? O sea, toda esta discusión política que se está dando, digamos, a nivel macro, más de alguien va a querer jalar agua para su molino y tratar de entorpecer los casos, sacar al personal de la CICIG de las audiencias, etcétera, etcétera. O peor aún, ¿qué pasa, por ejemplo, en los juicios? En donde en los juicios, por ejemplo, hay prueba que la elabora, qué sé yo, un analista financiero, que hizo un estudio de cómo se movió el dinero dentro de una estructura criminal de lavado, de corrupción, etcétera, etcétera. Y ese perito
pues está invitado como un testigo a un proceso. Entonces, cuando ese perito se siente ante el juez, que no les extrañe que venga un abogado y diga, mire, ese perito no tiene visa. Entonces, esta discusión política a nivel macro, que está equivocada por las razones que hemos hablado, a mí lo que me preocupa es que a nivel micro, en el día a día, sirve para entorpecer los casos de corrupción. Es que esa es la vinculación en donde no podemos obviar que hay una relación entre lo que está pasando en los juzgados con los casos de alto impacto, que ahí van caminando, más lento de lo que quisieran, pero van caminando, con lo que está haciendo el gobierno a nivel macro. Ahora, ¿qué está pasando con el problema político? Pareciera que esta solución política de gobierno, Naciones Unidas, el trabajo de la CICIG, porque antes era el comisionado, después ahora vemos que es la comisión, la ministra dice, vamos a convocar a una mesa en los próximos días para iniciar la transferencia de capacidades, como que si aquello fuera una transición de gobierno, ¿verdad? De carteras, de ministerios, en donde básicamente le enseñan al nuevo ministro, este es el despacho y estos son los temas pendientes. Eso es lo que la ministra ha tratado de informar, de adelantar. Mientras eso llega, mientras se están dando los tiempos, como mencionaba Estuardo, ¿dónde está la solución del problema político? Pareciera que ya hay nombramiento del adjunto, este proceso de rendición de cuentas de la comisión, pero el fondo del tema es lo que causa roncha. ¿Por qué ganar tiempo? Porque hay casos que están avanzando y hay casos que no les interesa a gobierno y aliados y amigos que avancen. El paradigmático es el caso Botín Registro de la Propiedad, que ya está en fase de juicio. Pero por cierto, ahí hay uno de los mandatarios de CICIG que tiene problemas con esto de la visa. Es que mire, la gran casualidad, y digamos que eso salió publicado en varios de los... Pero ahí cambien de mandatario, pues pongan un guatemalteco, ¿no? Pues es el que ya ha llevado el caso. Sí. O sea, ¿cómo le vas a pedir al experto que ha llevado el caso decirle, mire, por los berrinches del presidente lo voy a cambiar? O sea, va en contra de cualquier rol institucional. Te entiendo, pero si políticamente ese es el costo, porque para eso lo están haciendo, ¿qué vas a hacer? Pero al punto... No vas a detener un caso tan importante como ese por si tiene visa. Miren, al punto al que quiero llegar yo es que cuando la semana pasada se conoció la lista de los funcionarios de la comisión a los que se les rechazó la visa o se les denegó la visa, ¿cuál es la casualidad? Todos son de casos de alto impacto. Ajá, el mandatario de CICIG que lleva el caso Botín Registro de la Propiedad y los casos del Seguro Social. El mandatario de CICIG que lleva todos los casos relacionados con la línea TCQ, cooptación del Estado. El analista financiero que unos días antes había presentado el análisis de los movimientos financieros en el marco de la solicitud de antejuicio contra el presidente en el Congreso de la República. Los investigadores que participaron de la investigación del caso de Blanca Stalin. O sea, cuando vemos la lista y vemos dónde ese personal aparece en los casos de alto impacto, resulta que son personajes que han sido claves para no solo desarticular o golpear estructuras claves de corrupción, sino también algunos de ellos actores directamente vinculados a gobierno. Por eso les digo, esa es la parte en donde resulta burdo y evidente que aquí lo que quieren hacer es bloquear los casos, pero particularmente los casos que sienten que les afectan a ellos y a la rosca cercana. Yo siento que, por ejemplo, si se hicieran este movimiento que mencionabas, Estuardo, supongamos que este mandatario de la CICIG extranjero tiene problemas y pongamos a un guatemalteco que integra la comisión, le van a conseguir algo en contra a esa persona porque lo que quieren es, o sea, es que no es la persona, mira, no es el extranjero. Sí, hombre, pero ahí se va. Ahí vamos a revisar qué encontramos, porque yo creo que el fondo del asunto es parar o... Sí, pero digamos... atrasar más estos procesos. Eso, digamos, en términos generales de estrategia, a ese guatemalteco que pondrían, digo yo, ¿verdad? Y entiendo que yo esté... Y además, a mí me parece una tontera sentar a la gente, transfiérale sus capacidades, por favor, a los de este lado de la mesa. Ustedes tienen capacidades, señor. Mire, estos no tienen capacidades. Así que yo, ministra de Relaciones Exteriores, les ordeno que le transfieran en este momento, en un CD, en un micro SD, en la nube o en blockchain, lo que sea, las capacidades de este grupo a este grupo, y me lo hacen ahorita inmediatamente, porque yo soy la ministra, ¿verdad? Porque esto ya se va a terminar en septiembre. Sí, entonces aquellos agarran su USB, aquí están las capacidades.
y le transmiten las... Y fírmeme la de recibido. Sí, y me se pueden ir. Gracias a Naciones Unidas. No es así, no es así. La capacidad lleva tiempo, la capacidad lleva habilidades, la capacidad lleva hasta el reconocimiento de ese olfato de cómo perseguir los casos, cómo entrarle a eso. Pero es esa tontera de decir, vamos a sentarlos en una mesa para que transfieran por medio de alguna cuestión electrónica, porque creen grandes conocedores de los medios electrónicos, ¿verdad? A este grupo que no tiene capacidades, si fuera así, la CICIG hubiera durado 8 días. Pues, y es que lo que pasa... Y al octavo día se van, ¿verdad? Porque yo hubiera pasado la transferencia de capacidades es un proceso permanente que ha venido ocurriendo desde el primer día. Por ejemplo, algo tan sencillo. Algo que la Fiscalía de Guatemala no estaba acostumbrado a realizar antes de que viniera CICIG. Y eso no estamos hablando ni siquiera de la gestión de Iván Velázquez, eso es de la avenida de CICIG 2007-2008. Era desarrollar planes de investigación. O sea, ¿a qué se refiere un plan de investigación? Yo tengo una denuncia. Y entonces, ¿qué ocurría históricamente? El fiscal empezó a decir, bueno, la denuncia, ok. ¿Quién es el primero que le voy a ir a entrevistar? Al que presentó la denuncia. Y si el que presentó la denuncia me dijo 2, 3 cosas, yo voy y empiezo a revisar. Hagan de caso que es como ir armando el rompecabezas piecita por piecita y a ver qué me va haciendo sentido y tal vez en una de esas nada sentido. Un rompecabezas de 1000 piezas. Correcto. Y empezar con indicios, imagínate. Pero es que un proceso indiciario. ¿Qué es lo que ocurría? No había un plan. O sea, es como que el fiscal agarraba la primera pieza, bueno, la voy a poner aquí. Ahora, dentro de la maraña de piezas, bueno, voy a buscar la que creo que va a la par de eso. O sea, era ineficiente el proceso. La idea de un plan de investigación es decir, bueno, fiscal, tenés una denuncia. ¿Qué hipótesis vas a querer buscar de ese proceso? Un marco. O sea, empezar armando el marco del rompecabezas, hacer el borde. Empezar a hacer esta imagen aquí. Empezar por las esquinas. Empezar por las esquinas, exacto. Más fácil siempre para un rompecabezas, correcto, ¿verdad? Es que miren, la idea del plan... Yo me quedo en la esquina, pero bueno, ahí está... La idea del plan de investigación era un asunto de metodología. Así es. Y esto es un tema en donde... Es que no estoy diciendo que el Ministerio Público no lo haya tenido, pero digamos que no estaba tan desarrollado en sus capacidades. Otro elemento más. No estaba institucionalizado. No estaba institucionalizado. Que esa es la lógica, institucionalizar. Otro elemento más. Con o sin CICIG, a propósito, sí, ¿verdad? Eso lo tienen que hacer. La figura del análisis criminalístico. O sea, uno de los grandes problemas que tenía el Ministerio Público antes de que viniera CICIG es que el fiscal tomaba la denuncia, entrevistaba a los testigos, recababa prueba, investigaba y después él litigaba. Y él analizaba, y él procesaba, y él elaboraba sus informes y demás. Entonces el pobre fiscal era multiusos, hacía de todo. ¿Y a qué horas? ¿Cuál es una? A ver, pero también vos, ¿a qué horas? Cuando vas a ver a los fiscales, digamos, y esto es amplio, lo tienen llenos de... ¿Cómo se ha hecho? Y todo eso, ¿a qué horas vas a encontrar una pieza? ¿Cómo se ha hecho más eficiente el trabajo de investigación? El trabajo de investigación es, bueno, una persona o un equipo o un departamento de dirección se va a encargar de la recolección de las pruebas. Otro departamento, equipo, persona se va a encargar del análisis y procesamiento de las pruebas. Y usted, dirección de análisis, es el que me va a hacer el análisis financiero, el análisis criminalístico, el análisis de relaciones. Y otra persona, grupo o equipo se va a encargar del litigio. Entonces, ¿qué ocurre? Los tres se juntan y dicen, bueno, yo te recabé esto, yo te analicé esto, yo lo voy a litigar de esta forma. Entonces se genera, digamos, más especialización. Eso es un tema de transferencia de capacidades que se viene dando desde el día 1. Y no se da en una mesa. Ajá. Sí, no es en una mesa. No es aquí como que voy a traer el folder capacidades y se lo voy a dar a Estuardo, entonces me lo sella de recibido con 3 copias, firmado, ajá. Imagínate que nos transfirieran las capacidades así para hacer comida, estilo chef, de un lado de la mesa a la otra, todos seríamos chefs. Claro, no está la práctica. Vamos a la pausa, regresamos con más. ¿Qué pasa con el partido de FCN Nación y otras noticias que han generado comentarios este día? Aprovecha las promociones que Comex trae para ti. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Promil Plus. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presenta.
Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Sin Filtro. Les saluda Sara Guerrero y es momento de informar rápidamente qué es lo que sucede con el clima específicamente para la meseta central. Tenemos en pantalla el pronóstico de los próximos 3 días. Viernes, sábado y domingo continuamos con algunas precipitaciones en algunas regiones de la ciudad, especialmente por las horas de la tarde y de la noche acompañados de tormentas eléctricas. Sin embargo, las temperaturas máximas estarán oscilando entre los 25 y 26 grados centígrados al filo del mediodía, en donde tenemos pues un ambiente bastante cálido, cielos bastante despejados y por el día pues la probabilidad de lluvia desciende. Sin embargo, se está monitoreando un sistema de alta presión, un frente frío proveniente de México que está avanzando hacia la península de Yucatán y podría estar ingresando al país durante el fin de semana, ocasionando un fuerte descenso en las temperaturas para que usted lo pueda empezar a tomar desde ya en consideración. Información referente al sol, 5:33 de la mañana, apreciamos los primeros rayos y los últimos los tenemos a las 18:32. De esta forma nosotros concluimos esta información para todos ustedes. Continuamos con más. Llévate el galón de Real Flex Humedad Extrema a tan solo 240 quetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presentó. Regresamos a Sin Filtro rápidamente, el segundo tema de la noche. Ya lo mencionábamos en los bloques anteriores. Hay dos notas que acapararon titulares este día. Uno, hay una condena por el caso de corrupción Odebrecht, que llegó tarde a Guatemala, cuando ya en otros países de la región incluso fueron razones por las cuales cayeron gobiernos. Y bueno, aquí en Guatemala ya hay una condena por este caso que tiene que ver con un colaborador eficaz, digamos, una persona que aceptó su responsabilidad por los señalamientos que se les hacía, pero que también dio información de cómo trabajaba, digamos, o cómo era la dinámica de los cobros y del lavado que existía por esta trama de Odebrecht. ¿Qué más podemos esperar de Odebrecht? Ya vemos un caso, una condena por este sonado caso de corrupción. ¿Qué más se puede desprender de lo que hoy se vio en tribunales? Miren, el señor Jäger Lerner, acuérdense que, miren, lo que pasa es que aquí este es un caso que es dos casos en uno, que es el caso corrupción y construcción, pero que tuvo también su vertiente Odebrecht. Entonces, al señor Jäger Lerner, él fue capturado originalmente en el marco del caso corrupción y construcción, fase 1, y después hubo una ampliación de hechos porque él aparecía también vinculado a las empresas que sirvieron o a las sociedades anónimas, mejor dicho, que sirvieron para movilizar el dinero producto de los sobornos que pagó Odebrecht al exministro de Comunicaciones. Pero este proceso fue relativamente rápido, si lo vemos, lo comparamos con otros. Es que lo que hemos hablado. Ahí tenemos que tomar en cuenta algo. Y este es pan para el matate del MP. De hecho, el caso construcción y corrupción, y aún la vertiente Odebrecht del caso, esa es opinión mía, pero después de leer varios de los casos, ese caso está bien hecho. En mi opinión, es de los presentados, es uno de los casos mejor presentados. Además, la cantidad de evidencia y los colaboradores eficaces ahí sí fueron muy eficaces, porque el nivel de información que daban no era solo el testimonio, sino que cada cosa que decían se podía corroborar a partir. Y muchos de los implicados mejor decidían, bueno, yo voy a decir esto o aceptar estas responsabilidades. En el caso grandote fueron varios de los implicados a decir, miren, juez, sí, pues sí, yo le di porque me extorsionó, pues, ¿verdad? Y yo realmente fui extorsionado, pero me decía que si no le daba tanto, no me pagaba y yo no iba a quebrar mi empresa, pues. Y entonces le dijeron, y hasta ya les dieron, hasta tiene resarcimiento, es el caso que tiene resarcimientos. Tienen que hacer la carretera de Machimón allá en Chimaltenango, tienen que hacer la carretera de Arjona aquí donde hicieron las casas por lo del volcán de fuego, tienen que hacer tienen que limpiar y mejorar ciertas cuestiones, tienen que darle también hasta digamos que 200,000, 400,000. Sí, disculpas públicas, lo cual ya hicieron, ¿verdad? Y también dinero a ONGs, ¿verdad? A las, no sé, cajitas de algodón y a los niños descuidados y a los niños abandonados, tienen que darle que 50,000 aquí, que 50,000 allá. Es muy interesante ver ese caso, pero el caso, la ventaja que tiene ese caso, y esa es opinión mía, es que está muy bien presentado. O
O sea, la forma como se fue es, y vos decías, la rapidez. Entonces, ¿qué nos enseña eso? En esa transferencia que quiere a otra que se la haga en USB de capacidades. Nos enseña, o sea, el mismo Ministerio Público digamos, pulido sus procesos. Ha pulido procesos, digamos, está más en la línea de maquiladora, si quiere poner un ejemplo, pues, pero una maquiladora que cada vez está mejor aceitada para poder tener un caso, llevarlo y presentarlo, ¿verdad? No es aquella cosa que entre el MP y el juzgado le decían a tal fiscal que tenía caso, él no lo había leído y medio leía las páginas en lo que llegaba al juzgado, ¿verdad? Entonces, ya no es así, menos estos casos porque estos se pueden caer, pero este caso está bien presentado. Pero aparte hay otro elemento más y que yo creo que ahí es donde podemos responder a la pregunta de Ben, de por qué este caso ha pasado relativamente rápido. El caso Odebrecht ya tiene auto de apertura a juicio, o sea, ya llegamos a la fase intermedia, ya la jueza ordenó que se abra juicio contra los imputados en el proceso, ya solo viene creo que la audiencia de ofrecimiento de prueba y eventualmente el debate oral está programado, si no estoy mal, para el primer semestre del 2019. En cambio, el caso corrupción y construcción, que digamos es la primera vertiente de este macroexpediente que salió antes, o sea, el caso Odebrecht se presentó, si no estoy mal, enero de 2018. Corrupción construcción fue julio de 2017. Corrupción construcción no ha llegado a fase intermedia, no se ha tenido esa audiencia. ¿Por qué? Porque resulta que en el caso Odebrecht son 5 acusados, en corrupción construcción son 25. Entonces, ¿qué pasa? Y hay otros que son... Cuando yo tengo un proceso, y eso es lo que hemos dicho aquí, que por eso es la razón por la que la línea, cooptación y los demás procesos se tardan tanto. Cuando yo tengo un proceso en donde tengo 20, 30, 40, 50, 80 acusados, lo que ocurre es que vienen, por ejemplo, 20 de esos acusados y presentan, por ejemplo, recusaciones contra el juez, apelaciones, amparos, apelaciones de amparo. Entonces, entre más acusados hayan, más impugnaciones, más amparos, el proceso se entrampa más. Y luego viene la otra dinámica, que dentro de esos acusados, obviamente hay actores, hay personas que la apuesta dicen, oye, la gran, yo no quiero que me pase lo de la Valdetti. Yo no quiero que me condenen a 15 años y ya vimos que eso sí puede pasar. ¿Qué sucede? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Evitar a toda costa llegar a juicio. Retardar. ¿Qué es lo que pasa? Miren, el paradigma de esto, y de verdad, fijémonos un poquito más de cerca en lo que hace la defensa de Otto Pérez Molina cada vez que va a haber una audiencia de la línea de cooptación. 3, 4 días antes de que finalmente el juzgado tiene espacio para llevar una audiencia que, por cierto, por la cantidad de actores procesales va a ser enorme, o sea, se va a tardar días, semanas, meses. La gran casualidad es que 2, 3 días antes de la audiencia, ¡pum! Amparo, ¡pum! Recusación, actividad procesal defectuosa. Pero fíjate que ahí, y eso ya lo vimos, eran originalmente 53, ¿verdad? Luego 40. 19 de ellos fueron con el juez y decirle, mi señor juez, ya esto ese que está allá, el responsable de esta cola, que a nosotros nos estén clavando y nos esté retardando a nosotros. Nosotros no vamos a poner nada, ¿verdad? Y 19 dijeron casi que, mire, algunos casi, mire, mejor castígueme, condéneme, que todos ya cumplí el tiempo. Pero aquí es donde viene, porque esa debiera ser una salida procesal. Es que miren, en los países que son países y en los sistemas donde las cosas funcionan, un gran porcentaje de los procesos se resuelve sin llegar a juicio. Por ejemplo, en Estados Unidos... Pero hay alternativas a eso. Sí, correcto. En Estados Unidos, más del 93% de los casos federales llegan a sentencia o se resuelven fuera de juicio. Vía particularmente la figura de lo que se conoce como el plea bargain. ¿Cuál es el problema que tiene el sistema en Guatemala? El criterio de oportunidad y el procedimiento abreviado están limitados, o sea, no aplican para todos. Entonces, por ejemplo, el señor Jägerlener, que hoy vimos su condena, él estaba acusado de asociación ilícita y lavado de dinero. Técnicamente, él no era sujeto de un procedimiento abreviado. Lo que ocurre es que él se convierte en colaborador eficaz. Y como colaborador eficaz,
el ministerio suscribe un acuerdo con el Ministerio Público, lo autoriza el juez, y uno de los beneficios premiales de la figura del colaborador eficaz es tener reducción de condena, del proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para ser colaborador eficaz hay una serie de condiciones. Tiene que ser un caso de crimen organizado. O sea, no le aplica a cualquiera. Ajá, el caso que mencionaba el caso que mencionaba Estuardo de los constructores, lo que ocurre es que ellos estaban señalados por un delito que tenía una pena que podía dar lugar a un procedimiento abreviado. Si hubiesen tenido otro delito más grave, no hubiesen podido. Entonces, ¿qué pasa? El mismo sistema permite que unos sí y que otros no. ¿Cómo se resuelve eso? Con algo que hemos estado hablando aquí hasta la saciedad, que es la ley de aceptación de cargos. Porque aceptación de cargos es abrir el abanico. Aceptar que nos tenemos que ir. Se nos terminó el tiempo. Aquí sí se respetan los aceptación procesos. De tiempo. Se aceptan los plazos. Hoy no ofreció comida. ¿Por qué usted viene a ofrecer comida todas las noches? Muchísimas gracias, Estuardo. Porque me deben mi pizza y no me la han pagado. Pues dejamos con María Elisa Gómez. Feliz noche. Gracias, compañeros, por ese análisis sin filtro. Nosotros, como hacemos todas las noches, tenemos una nota de cierre para usted. El peor fiasco de las subastas ocurrió la semana pasada cuando una obra del anónimo pero afamado muralista Banksy se autodestruyó frente a un grupo de compradores al final de una puja. Ahora está en París. Otro grupo de ávidos amantes del arte se atrevió a comprar otras obras y corrieron con mejor suerte. Un lote de 133 obras del artista británico Banksy fue subastado el miércoles en París. Esta vez, ninguna obra se autodestruyó sorpresivamente tras la puja, como ocurrió en Londres hace unas semanas. La mejor venta de la noche fue una serigrafía titulada Stop and Search que denuncia la vigilancia policial. La obra alcanzó un valor de $74,000. La serigrafía Soap Can, una alusión al icónico artista pop Andy Warhol, fue vendida por una suma de $53,300. La sede de la Casa de Subastas de los Campos Elíseos se llenó de periodistas, compradores y curiosos en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Tras el suceso de Londres a inicios de mes, en que la obra Girl with Balloon comenzó a deslizarse por una trituradora de papel escondida en su marco y quedó parcialmente rasgada en cuanto sonó el martillo de venta, la casa de subastas parisina quiso tomar precauciones. Arcurial investigó los antecedentes de los asistentes, sobre todo después de que se especulara que seguramente el artista británico contó con la ayuda de cómplices presentes para activar la trituradora o que el propio Banksy activó el dispositivo dentro de la sala. El artista publicó un video en YouTube en el que explicó que la obra debía destruirse totalmente. Dijo que durante las pruebas el dispositivo funcionó perfectamente, pero cuando llegó el momento clave, solo la mitad inferior de la pintura se hizo trizas porque el mecanismo quedó atascado. La identidad de Banksy solo es conocida por un puñado de amigos. Y ese es el final de la tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Agradecemos su sintonía, lo invitamos a que esté con nosotros el día de mañana y en este momento le deseamos la mejor de las noches. Descanse.